Bueno, somos el equipo número 2 y vamos a hablar de tuberculosis y hepatitis viral. Empezando con tuberculosis. Esta es una infección bacteriana contagiosa causada por la Mycobacterium tuberculosis y va a comprometer sobre todo pulmones, pero también puede extenderse a otros órganos y se considera una enfermedad emergente. Hoy en día se clasifica de la siguiente forma. Primero, exposición al Mycobacterium tuberculosis, pero sin evidencia de infección. Infección latente por tuberculosis, que va a tener la prueba de tuberculina positiva, sin anormalidades clínicas y con estudios bacteriológicos y radiológicos negativos a tuberculosis. Enfermedad por tuberculosis, donde va a tener la prueba de la tuberculina positiva, datos clínicos y radiológicos de enfermedad activa. Los cultivos para Mycobacteria pueden ser positivos. Después vamos a tener la tuberculosis sin actividad clínica, en donde va a haber antecedentes de enfermedad activa con prueba tuberculina positiva, sin evidencia clínica o radiológica de enfermedad activa. Después vamos a tener sospecha de tuberculosis, en donde el diagnóstico va a estar pendiente, aunque el paciente no puede permanecer en esta categoría por más de 3 meses. Siguiente, por favor. En el mundo hay 8.6 millones de casos de tuberculosis y 1.3 millones de muertes al año. Hasta 74,000 niños mueren de tuberculosis cada año y hay 500,000 casos nuevos cada año. Ya en México hay 19,000 casos nuevos de tuberculosis de todas las formas. El 80% van a corresponder a tuberculosis pulmonar y el 10.1% ocurren en menores de 19 años. Siguiente. Bueno, pues como ya sabemos, el causante es Mycobacterium tuberculosis, del orden de las actinomycetales y la familia Mycobacteriaceae, miembro del complejo Mycobacterium tuberculosis, al cual pertenecen también Mycobacterium bovis, Mycobacterium africanum, etc. Son bacilos aerobios no móviles ni esporulados de 2 a 4 micras de longitud y tienen una pared rica en lípidos. De la estructura química de Mycobacterium tuberculosis forman parte de proteínas, vitaminas, su pared rica en lípidos, crea resistencia a muchos desinfectantes y colorantes comunes como Gram y Ginza. Una vez teñidas se muestran resistentes a la decoloración con soluciones ácidas y por eso se califica como ácido resistente. El riesgo de adquisición es directamente proporcional al tiempo de exposición y a la gravedad de la enfermedad. Son más susceptibles los menores de 10 años, pero las formas más graves son más frecuentes en menores de 5 años. Los niños tienen un riesgo elevado para la progresión de la enfermedad activa. Algunos factores que incrementan ese riesgo son el del tratamiento inmunosupresor, coinfección con VIH, desnutrición, insuficiencia hepática, enfermedad renal, diabetes o cáncer. Para menores de 4 años lo son también las infecciones virales interrecurrentes como sarampión o varicela. En el ambiente, la fuente que infecta con más frecuencia a un niño es el contacto cercano con un adulto bacilífero. Siguiente, por favor. En la prevención primaria tenemos la promoción a la salud, en donde pues los niños deben de estar en una vivienda digna, limpia, con adecuada ventilación y reducir el hacinamiento. También deben tener la obtención de alimentos de calidad y mejorar su aspecto nutricional. Esto va a mejorar su resistencia a los agentes infecciosos. También tenemos la protección específica que va a llevar el control de la infección latente de tuberculosis o quimioprofilaxia.
el estudio de contactos, el control ambiental y la vacuna BCG. Siguiente, por favor. La vacuna del bacilo de Calmette-Guerin en México se aplica de forma regular desde 1960 y es obligatoria. Se aplican 0.1 mililitros intradérmicos en la región del deltoidea derecha y presenta la siguiente secuencia de sucesos. Primero se va a formar una pápula de 0.5 a 10 milímetros de diámetro, después va a aparecer un nódulo eritematoso en el sitio de aplicación en las siguientes 2 semanas. Después una ulceración con mejoría en las siguientes 4 a 8 semanas. Y finalmente vamos a tener una cicatriz queloide de menos de 10 milímetros de diámetro. Que pues si se fijan, pues la mayoría de nosotros tenemos esa cicatriz. Y tiene una eficacia protectora cercana al 50% para evitar la progresión a enfermedad pulmonar y 78 y 64% para las formas diseminada y meninge. Siguiente, por favor. También dentro de la prevención primaria tenemos la renovación de aire ambiente y luz ultravioleta. Debemos dejar correr el aire ambiente y luz ultravioleta natural varias horas al día. También, pues si se sospecha tener la enfermedad, el uso de mascarillas quirúrgicas o cubrebocas. El aislamiento de pacientes hospitalizados se indica en caso de pacientes bacilíferos con deterioro de su condición o extrema gravedad. También tenemos la detección de contactos, pues a todos los que conviven con algún enfermo se deben someter a un estudio de contactos para poder descartar que tienen una infección latente de tuberculosis o una enfermedad activa mediante su historia clínica completa, la prueba de tuberculina, placa de tórax y vaciloscopías para su identificación y cortar la cadena de transmisión. Siguiente, por favor. Después tenemos el tratamiento de contactos con la infección latente de tuberculina. Las indicaciones para su administración pues son las siguientes: que el recién nacido hijo de madre con tuberculosis activa o contacto intradomiciliario con tuberculosis activa, menores de 5 años en contacto con un enfermo de tuberculosis activa al margen del resultado de una prueba de tuberculina o de estar o no vacunado con BCG. Niños de 5 a 15 años con prueba de tuberculina positiva sin datos de enfermedad activa, mayores de 5 años no reactivos a prueba de tuberculina y sin datos de enfermedad activa, sin antecedentes de la vacuna, y aquellos con inmunodeficiencias primarias o secundarias en contacto con los últimos 3 meses, con caso sospechoso o activo de tuberculosis, y reactivos recientes de prueba de tuberculina a cualquier edad con conversión en los últimos 6 a 24 meses y que no tienen antecedentes de vacuna con BCG. No está indicada la isoniazida, no está indicada para pacientes con evidencia radiográfica o cuadro sugestivo de enfermedad activa. Y se le da 10 miligramos. Se le da 10 miligramos por kilo por día con una dosis máxima de 300 miligramos. En los recién nacidos será 5 miligramos por kilo por día durante 6 meses. Y ahora sí, siguiente. En la etapa subclínica, pues primero tenemos un complejo primario o con los bacilos se transportan de los ganglios linfáticos regionales
y hay una infección primaria en el pulmón que afecta a los ganglios linfáticos ciliares. Después hay una reacción tisular del parénquima pulmonar y ganglios linfáticos y se intensifica de 2 a 12 semanas. Y va a aumentar, en este transcurso de tiempo, va a aumentar el número de microorganismos. Va a haber una hipersensibilidad tisular, lo que nos va a dar que la porción parenquimatosa del complejo primario suele curarse por completo mediante fibrosis o calcificación. Si la porción continúa aumentando, produce neumonitis focal y pleuritis. Si la calcificación se intensa, el centro de la lesión se licúa y se vacía en el bronquio para dejar una cavidad residual. Los focos en los ganglios producen alguna fibrosis y encapsulación. La micobacteria en tuberculosis puede persistir durante décadas dentro de esos focos. Y ya por último, hay una obstrucción parcial, hiperinsuflación del segmento pulmonar distal. Hay una obstrucción completa, nos da atelectasia. Y una lesión, y una lesión de colapso, consolidación o lesión segmentaria que nos va a dar neumonitis y atelectasia. La tuberculosis diseminada, si el número de bacilos circulantes es grande y la respuesta inmunitaria es inadecuada. Ya en la etapa clínica tenemos la tuberculosis primaria. El complejo primario comprende el foco parenquimatoso pulmonar y los ganglios linfáticos regionales. Un dato característico de la tuberculosis primaria en el pulmón es el tamaño relativamente grande de la linfadenitis regional en comparación con el tamaño más o menos pequeño del foco pulmonar inicial. Y ahí tenemos una imagen de un niño de 8 años con historia de tos, y la radiografía anteroposterior de tórax muestra una linfoadenopatía iliar y paratraqueal derecha acusadas con patología alveolar que también afecta a los campos pulmonares derechos, medio e inferior. Este es un caso de tuberculosis primaria. Y en la siguiente imagen tenemos un niño de 14 años de edad con tuberculosis primaria demostrada. En la imagen A tenemos una proyección frontal y en la imagen B tenemos una lateral que van a mostrar la hiperinflación prominente, linfoadenopatía iliar izquierda y consolidación alveolar que afecta en el segmento posterior del lóbulo superior izquierdo, así como el segmento superior del lóbulo inferior izquierdo. Ahora sí, siguiente. Pues tenemos las manifestaciones clínicas de la tuberculosis pulmonar primaria. Hay tos no productiva, disnea leve, signos pulmonares en lactantes y niños con obstrucción bronquial. Va a haber sibilancias localizadas, disminución de los sonidos respiratorios, taquipnea. También síntomas sistémicos que son menos frecuentes. Va a haber fiebre, sudores nocturnos, anorexia y disminución de la actividad. Y los lactantes pueden presentar dificultad para aumentar de peso o síndrome de retraso del crecimiento. Después tenemos tuberculosis pulmonar de reactivación. Esta es una reactivación endógena de un foco infeccioso formado previamente en algún lugar del organismo. Es más habitual en aquellos que adquieren la infección inicial cuando se tienen más de 7 años de edad. Dentro de las localizaciones pulmonares son el foco parenquimatoso original, los ganglios linfáticos o las diseminaciones apicales conocidas como focos de Simón. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos fiebre, anorexia, malestar general, sudoración nocturna, tos productiva, hemoptisis y dolor torácico. En los hallazgos radiográficos vamos a tener infiltrados extensos o cavidades de paredes gruesas en los lóbulos superiores. Y pues en la imagen podemos ver
los focos de Simón que están señalados con las flechas. Siguiente, por favor. Después tenemos la tuberculosis ganglionar. La tuberculosis de los ganglios linfáticos superficiales es conocida como escrófula. Es la forma más habitual de tuberculosis extrapulmonar en niños y se produce de 6 a 9 meses después de la infección inicial. Dentro de las características tenemos el aumento gradual pues, de los ganglios firmes, pero no van a ser duros y van a estar pequeños e indoloros y van a estar unilaterales de un solo lado. Para el diagnóstico tenemos que tener una PCT positiva, una radiografía de tórax normal al 70% y una biopsia. Y pues aquí podemos ver en la imagen una escrófula, que es una lesión ulcerativa de 3.2 por 2.1 centímetros con los bordes mal delineados y la base necrótica con induración circundante. Y en la B, pues vamos a tener los bacilos ácido alcoholresistentes de la biopsia. Siguiente, por favor. Después vamos a tener la meningitis tuberculosa. Esta formación es la formación de una lesión gaseosa metastásica en la corteza cerebral o en las meninges durante la fase de diseminación linfohematógena de la infección primaria. Este va a ocurrir entre 6 meses y 4 años o muchos años después de la infección primaria al romperse uno o más tubérculos subendimarios y descargar los bacilos de tuberculosis en el espacio subaracnoideo. El líquido cefalorraquídeo va a tener un flujo anormal que conduce hidrocefalia comunicante. En el tronco cefálico va a haber disfunción de pares craneales 3, 4 y 7. Y aquí pues en la imagen tenemos una meningitis tuberculosa en un niño. La tomografía post-contraste que muestra un realce intenso en la cisterna supracelular, la cisterna silviana y la cisterna prepontina, y se observa dilatación del sistema ventricular coherente con la hidrocefalia asociada. Siguiente. La clasificación de la meningitis tuberculosa se va a dividir en 3 estadios. En el primer estadio tenemos manifestaciones inespecíficas como fiebre, ataque del estado general, apatía, irritabilidad y vómito sin signos neurológicos. En el estadio número 2 tenemos la presencia de signos encefálicos como somnolencia, irritabilidad, cefalea, vómitos y signo de irritación meningia como convulsiones, Brudzinski y Kerning positivos, reflejos osteotendinosos aumentados y puede haber afección en pares craneales 3, 4, 6 y 7, crisis convulsivas focalizadas y fiebre. En el estadio número 3 vamos a tener va a ser más grave, va a tener la pérdida de conciencia, espasticidad, coma y o de cerebración. Pues el diagnóstico, una PCT en un 50%, negativa en un 50%, radiografía de tórax normal en el 20 al 50%, vamos a hacer un cultivo de líquido cefalorraquídeo en donde va a haber leucocitos de 10 a 500 células por microlitro, predominan los linfocitos, la glucosa va a ser menor de 40 miligramos por decilitro, y proteínas de 400 a 5,000 miligramos por decilitro. Se va a hacer una tomografía y una resonancia magnética. Después tenemos el tuberculoma, va a ser una masa tipo tumoral producida por la agregación de los tubérculos gaseosos que suelen manifestarse clínicamente como un tumor cefálico. Va a ser infratentorial y los síntomas más frecuentes que van a ocurrir consisten en cefalea,
fiebre, hallazgos neurológicos focales y convulsiones. Y bueno, después tenemos la tuberculosis miliar. Este va a ser un número masivo de bacilos, se van a liberar hacia el torrente sanguíneo y van a afectar al menos a 2 órganos. Se va a producir 2 a 6 meses después de una infección inicial y es más frecuente en lactantes y niños pequeños. Vamos a tener anorexia, pérdida de peso. A las semanas se va a desarrollar linfadenopatías generalizadas y hepatosplenomegalia. Los pulmones pueden aparecer llenos de tubérculos y el paciente va a mostrar disnea, tos o estertores o sibilancias también. En la radiografía de tórax se va a observar un patrón miliar. Aquí en la radiografía anteroposterior, en la A y lateral B del tórax de un lactante que tiene tuberculosis miliar, la madre del niño había incumplido 2 veces el tratamiento de tuberculosis pulmonar en los 3 años siguientes al nacimiento de este niño. Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a continuar hablando acerca de otras formas extrapulmonares de tuberculosis. Vamos a comenzar con la presentación renal, que esta por lo general es tardía y es consecuencia ya de una tuberculosis pulmonar o miliar. Se puede presentar de manera unilateral, sin embargo también puede presentarse de manera bilateral, pero es menos frecuente. Y ambas pueden diseminarse hacia la vejiga. Las manifestaciones usuales son de piuria sin bacterias, proteinuria, así como hematuria tanto macroscópica como microscópica. Tenemos también la presentación peritoneal, que este es resultado de la extensión de un foco intestinal primario de nódulos que son adyacentes mesentéricos o bien por la ingestión de leche que está contaminada. En la presentación peritoneal, el niño tiene un cuadro clínico que se caracteriza por fiebre, por episodios de diarrea, pero que se alternan con episodios de constipación y también tiene síndrome de mala absorción. Tenemos también la presentación osteoarticular, que esta representa el 1.4% de todas las tuberculosis y que en pediatría asciende al 5.9% de los casos. Las manifestaciones clínicas corresponden a una inflamación del área que se encuentra afectada, así como fiebre, la disminución también de la movilidad y la limitación del ángulo de movimiento articular. Esto puede ser detectado mediante imagenología, ya sea por una radiografía por TAC, donde podemos encontrar afectaciones como lo es la espondilitis, la lordosis, la escoliosis, así como afectación a discos intervertebrales y también abscesos paravertebrales. Tenemos otras formas que constituyen el 2% y que aquí se ven modalidades oftálmicas del oído medio, pericárdicas y también afectaciones cutáneas. Vamos a continuar con el diagnóstico. Hay varias maneras de realizarlo. Hablaremos acerca de la intradermorreacción, o también conocida como la prueba cutánea de la tuberculina, que no distingue si el paciente tiene una infección latente por tuberculosis o ya propiamente la enfermedad activa. El reactivo que se utiliza en México es el PPD-RT, donde la dosis que se administra es de 5 unidades, en 0.1 mililitros de solución. Se aplica de manera intradérmica y se va a medir el diámetro de la induración que se forma de 48 a 72 horas después de haberlo aplicado. Es decir, se aplica la inyección y se ve que tanta área de piel se torna un poco más dura en comparación con la piel adyacente. Se mide y ya se va a clasificar. Tenemos como resultados induraciones que son iguales o mayores a 5 milímetros, iguales o mayores a 10 milímetros e iguales o mayores a 15 milímetros. Y esto se va a correlacionar con los factores de riesgo que tenga el niño, de tal manera que una induración, por ejemplo, de más de 5 milímetros, pero que no pase los 10 milímetros, cuando el niño no tiene familiares que estén contagiados o cuando la radiografía no
no sea de tuberculosis, pues ya podríamos descartar este padecimiento. En cambio, si el niño sí presenta factores de riesgo, pues ya sería darle seguimiento. Por otro lado, una induración de más de 15 milímetros es positiva en niños, aun cuando no tengan factor de riesgo. Entonces, tenemos que ir relacionando los factores de riesgo, la radiografía, en dado caso el cultivo, para ya poder hacer un diagnóstico propiamente de tuberculosis. Tenemos también los ensayos liberadores de interferón gamma, que estos se han ido desarrollando para poder determinar la producción de interferón gamma por parte de los linfocitos en la sangre, y esto ha tenido resultados promisorios en la detección de la infección latente por tuberculosis, en la epidemiología y también en la enfermedad activa. El procedimiento de los estudios liberadores de interferón gamma consiste en estimular los linfocitos para la producción de interferón gamma y después cuantificarla por medio de péptidos sintéticos. Y ya acorde al resultado, de igual manera vamos a correlacionar con la cuantificación de este interferón gamma, y esto es lo que se presenta en la tabla de la derecha. Como les mencionaba hace un momento, hay varias formas de poder llegar al diagnóstico de la tuberculosis. Tenemos también la búsqueda de bacilos resistentes a ácido alcohol, o el BAR, que esto habitualmente se hace en líquidos que son normalmente estériles, como lo es el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el pericárdico y el articular. Este pues es como que lo más confiable, porque ya directamente estás viendo los bacilos de Mycobacterium. Para las formas pulmonares lo vamos a realizar por medio de baciloscopías en la expectoración. Sin embargo, en los niños es difícil que produzcan la expectoración, y lo que se va a utilizar es el contenido gástrico. O sea, en lugar de la expectoración sería analizar el contenido gástrico para ver si se encuentran estos bacilos. Tenemos también el cultivo que se hace en el medio de Lowstein-Jensen y que necesita un aislamiento de entre 4 y 6 semanas de incubación. Eso sería el principal inconveniente, pues que es muy tardado, sobre todo cuando, bueno, siempre te va como que urgir el diagnóstico. Después tenemos la PCR, la reacción en cadena de polimerasa, que esta se obtiene de 6 a 8 horas y consiste en la determinación de RNA mensajero, lo que permite tener una mayor probabilidad de diagnóstico para Mycobacterium tuberculosis, y básicamente se amplifican para tener un mayor número de copias. Un resultado de PCR positivo, pues desafortunadamente no asegura el diagnóstico, ya que hay entre un 1 y un 5% de falsos positivos, y un resultado negativo pues tampoco lo va a descartar, ya que también tiene una sensibilidad que es del 50 al 80%. También tenemos los estudios radiográficos, que estos son métodos primarios para poder diagnosticar tuberculosis, y que hay patrones que sugieren esta infección. Se pueden apreciar imágenes apicales, infiltrados miliares, una hiperaireación o una telectasia. Sin embargo, pues estos son inespecíficos y se deben de... O sea, una vez que tengamos estos patrones en la radiografía, tenemos que combinarlos con estudios clínicos, epidemiológicos o microbiológicos para poder llegar al diagnóstico propiamente de la tuberculosis. Tenemos también hallazgos que son clásicos de la tuberculosis primaria, como lo es el infiltrado alveolar con o sin adenopatía mediastinal. Tenemos la afectación ganglionar sin afectación parenquimatosa. Y de igual manera podemos apoyarnos en la resonancia o en la TAC, pero pues esto ya eleva mucho el costo del diagnóstico. Entonces, la presencia de una PTC o una IgRA positiva, es una radiografía torácica normal que sea compatible con tuberculosis, así como el antecedente de exposición a un adulto con TB infecciosa, son altamente sugestivos del diagnóstico clínico de la enfermedad tuberculosa. Ahora bien, hablando acerca del tratamiento, es vital para poder romper la cadena de transmisión de tuberculosis. Y para poder indicarlo, vamos a considerar factores como lo es la edad, el grado de inmunocompetencia, las coinfecciones que tenga el paciente, que puede ser, por ejemplo, VIH o hepatitis,
la localización de la tuberculosis, así como la probable resistencia del paciente. Tenemos que garantizar el abasto de medicamentos necesarios, así como notificar el caso, la existencia de medicamentos apropiados y también separar a los pacientes pediátricos. Identificar si el paciente tiene un mayor que pueda ser como constante con el tratamiento, porque si se deja el tratamiento, si no se toma como constante, se favorece el riesgo de que haya resistencia. Y pues esto sí es bastante delicado. Entonces vamos a administrar fármacos que difieren en el mecanismo de acción y en la localización. Los más utilizados son la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, la etambutol y la streptomicina. Por ejemplo, la isoniazida y la rifampicina son bactericidas. Por otro lado, la streptomicina tiene una mejor actividad en las cavidades que están abiertas y la piracinamida ejerce un buen efecto en el interior de los macrófagos. El etambutol previene la replicación bacteriana. Entonces, si nos damos cuenta, cada medicamento tiene una acción diferente porque el Mycobacterium tiene un metabolismo que difiere en la rapidez o en la velocidad. Es por eso que el tratamiento es bastante largo. Si podemos observar en la tabla de la derecha, vemos que un paciente con tuberculosis pulmonar que no tenga alguna inmunodeficiencia va a tener el esquema de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol por 2 meses. Ya una vez que termine este lapso, vamos a eliminar el etambutol y la piracinamida y solamente vamos a administrar la isoniazida y la rifampicina por 4 meses para poder completar los 6 meses de tratamiento. Pero si el paciente tiene alguna inmunodeficiencia, como puede ser el VIH, pues vemos que el tratamiento se va a extender hasta por 9 meses. Entonces es muy importante explicar eso a los padres o a la persona que está a cargo del niño. Hay que concientizar también sobre la importancia de que se adhieran al tratamiento, el riesgo de resistencia a los antifímicos y también las consecuencias que puede tener para el paciente y para la familia. Se tiene que brindar información para que se mejore la ventilación en la casa del paciente, así como buscar que tenga una alimentación que sea balanceada. Y pues el médico tiene que tener un alto índice de sospecha para poder diagnosticar tuberculosis, así como formas que sean mucho más agresivas o que sean más riesgosas, como es la forma meningia, sobre todo por las consecuencias que tiene. Y en dado caso de que presente este tipo de complicaciones, evaluar el uso de anticomiciales para poder evitar mayor daño neurológico. Hablando acerca de la rehabilitación, esta tiene como objetivo poder revertir hasta donde sea posible el daño a los órganos y los sistemas que son afectados. Y también puedes mejorar la funcionalidad para ofrecer una mejor calidad de vida al enfermo. Se pueden ofrecer distintas modalidades como la fisioterapia, la hidroterapia, el uso de relajantes musculares en aquellos pacientes que hayan padecido de tuberculosis meningia o también aquellos que tengan afectación pulmonar, así como fisioterapia e inhaloterapia. Y de igual manera, es necesario que se evalúe la ayuda psicológica, porque como son enfermedades bastante estigmatizadas todavía, pues el paciente o la familia sí que la pueden llegar a pasar mal. Entonces es necesario tanto educar al paciente como evaluar el uso, la ayuda psicológica o en dado caso apoyarlos con otro tipo de medicamentos. Bueno, ahora vamos a continuar hablando acerca de la hepatitis viral. Siguiente, por favor. Bien, bueno, esto se va a definir como la inflamación del hígado causada por virus hepatótropos que van a causar una inflamación y necrosis hepática y que se van a diferenciar de otras etiologías virales porque estas no van a ser sistémicas. Entonces, los virus que se han relacionado con la hepatitis se les han denominado con las siguientes letras que vienen siendo A, B, C, D y G.
Y la hepatitis también puede ser causada por otros tipos de virus, como por ejemplo, pues el citomegalovirus, el virus del Epstein-Barr, el del herpes simple, el de la varicela zoster, también el enterovirus, el adenovirus, el parvovirus, el del VIH, el virus de la rubiola, el arbovirus, el virus de la influenza, el de la fiebre amarilla, el del dengue y pues entre otros muchos más. Siguiente, por favor. Algunos conceptos o puntos en los que se les tiene que enfatizar o dar más importancia vendrían siendo, por ejemplo, como ya se mencionó, que en los seres humanos se han reconocido y caracterizado 5 diferentes virus que vendrían siendo pues el virus de la hepatitis A, el de la hepatitis B, hepatitis C, D y E. Y aunque todos estos virus pueden ocasionar la hepatitis aguda, solamente 3 que vendrían siendo el virus de la hepatitis B, el de la hepatitis C y el de la hepatitis D pueden provocar una hepatitis crónica y pues que esta patología en realidad viene siendo un problema de salud pública porque sus consecuencias clínicas son muy variables. Estas pueden ir desde alguna infección asintomática hasta alguna insuficiencia hepática fulminante con altas tasas de mortalidad. Es por eso que se le tiene que prestar bastante atención. Siguiente, por favor. Bien, continuando con el periodo prepatogénico, hablando específicamente acerca del virus A o el virus de la hepatitis A, este viene siendo un enterovirus de la familia Picornaviridae, cuyo genoma va a estar constituido por ARN. Su transmisión es fecal-bucal y su inefectividad ocurre a través de las heces y inicia 1 o 2 semanas antes de que comience el cuadro clínico y llega a su mínimo 1 semana después de que comenzó la ictericia. Entonces, este virus va a ser relativamente resistente al cloro y se puede inactivar con el glutaraldehído de hipoclorito de sodio al 2% y también con compuestos cuaternarios de amonio. El periodo de incubación del virus A viene siendo de 15 a 50 días, con un promedio alrededor de 25 a 30 días. Y aunque este virus sí puede producir una inmunidad permanente, no produce una inmunidad cruzada con otros virus de la hepatitis. Bueno, pues en lo que respecta a la hepatitis A, el virus se transmite de persona a persona a través pues, de la vía fecal-bucal, como ya se había mencionado, y son susceptibles de infectarse aquellas personas que nunca han estado en contacto con el virus y pues que no están vacunadas contra él. La edad de presentación va a variar según pues, el estado socioeconómico y las condiciones de vida de cada persona, pero aquí en México la edad de presentación más frecuente viene siendo la etapa preescolar, aunque pues todavía se puede presentar en cualquier edad o sexo. En ocasiones, este virus también puede adquirirse mediante el contacto sexual de tipo anal-bucal y por vía parenteral en personas pues, que se han sometido a transfusiones o a hemoderivados. Y también se puede dar en consumidores de drogas parenterales, pero esto ya es un poco menos frecuente, es más extraño verlo. Este virus se excreta pues con gran abundancia por las heces y puede sobrevivir en el medio ambiente durante mucho tiempo. Es por eso que es muy típico que las personas se vayan pues a infectar por ingestión de alimentos contaminados, como por ejemplo el agua, la leche, los mariscos, que esos son una fuente muy importante de infección. Y también se puede dar la propagación de manera intrafamiliar o nosocomial de persona a persona. Y también pues viene siendo común bajo ciertas condiciones higiénicas de hacinamiento deficitarias. La aparición de la infección puede ocurrir en grandes brotes epidémicos o bien en casos esporádicos. Y un factor de riesgo muy importante vendrían siendo las guarderías. Estos son factores de riesgo, pues sí, bastante importantes para este tipo de hepatitis. Siguiente. Bien, continuando con el virus B o el virus de la hepatitis B, este es un hepatnavirus de 42 nanómetros de diámetro que contiene ADN. Su transmisión es parenteral, o sea, es a través de sangre o líquidos corporales, como por ejemplo exudado de heridas, semen, secreciones cervicales y saliva. Y los individuos con infecciones crónicas por este virus son los reservorios primarios de la infección.
Otras posibilidades de transmisión vendrían siendo la diseminación vertical, es decir, de madre e hijo, y también por órganos trasplantados. Y ya pues hablando más específicamente acerca de la estructura de este virus, esta viene siendo una partícula completa que tiene un centro esférico y una envoltura externa. Entonces, la partícula centro va a tener un antígeno viral central, un antígeno E, el ADN viral y polimerasa de ADN, mientras que su envoltura externa se va a encontrar pues el antígeno de la superficie y su periodo de incubación viene siendo de 45 a 165 días con un promedio alrededor de 90 días. En el caso de la hepatitis B, la diseminación del virus de persona a persona puede darse en sitios donde hay un contacto interpersonal durante periodos prolongados, es decir, por ejemplo, si una persona vive en la misma casa o trabaja con una persona que vaya a estar infectada, pues por este virus, y la transmisión de madre a lactante durante el periodo perinatal resulta en una infección crónica del 70 al 90% de los casos. Sin embargo, si el bebé no se infecta durante el periodo perinatal, de todas maneras, los lactantes de madres positivas a este virus siguen teniendo un riesgo alto de ingerir la infección, pero ahora de persona a persona, es decir, de manera horizontal durante los primeros 5 años de vida. Siguiente, por favor. Continuando con el virus C, este viene siendo un flavivirus compuesto por ARN y es la causa más frecuente de hepatitis posttransfusional, aunque también existe la posibilidad de la transmisión percutánea, sexual y perinatal. De este virus se han encontrado al menos 6 genotipos y 80 subtipos en el mundo, lo cual es importante porque se ha demostrado que el genotipo se va a relacionar con pues, la gravedad de la enfermedad, la respuesta al tratamiento, cómo es la interacción entre el virus y el huésped y pues el potencial para desarrollar las vacunas. Y este virus se puede inactivar con solventes para lípidos, tratamiento con formol y la exposición a la luz ultravioleta. Aquí en México, los genotipos más comunes vendrían siendo el 1AB y el 2AB y tiene un periodo de incubación de 45 días. En la hepatitis C, la transmisión entre personas es rara y en la mayoría de las ocasiones cuando se ven infectados los niños y los adolescentes, casi nunca se va a poder identificar una causa específica de la infección. Su transmisión vertical es solo del 5% y hasta la fecha no se ha demostrado una transmisión de este virus por la leche materna. Siguiente, por favor. Bien, después está el virus de la hepatitis D. Este es un virus defectuoso de ARN conformado por un antígeno proteico delta, donde ambos están recubiertos por el antígeno de superficie de la hepatitis B. Entonces, aquí va a ser obligatorio que vaya a haber una infección previa del virus B para que se pueda infectar al huésped. Y este puede causar una infección de forma simultánea a la del virus B o bien infectar a una persona que tenga alguna infección crónica. Su transmisión es por la vía parenteral, es menos frecuente por el contacto sexual y es muy rara la transmisión perinatal. Y pues esta infección viene siendo muy poco frecuente aquí en México. Su periodo de incubación es de 2 a 8 semanas, pero cuando hay una infección simultánea entre el virus B y el D, la incubación se va a parecer más al de la hepatitis B, es decir, de 45 a 160 días con un promedio de 90. Y pues de hepatitis D, en esta hepatitis la transmisión de la madre al recién nacido es muy poco frecuente. Siguiente. Okay. Después está el virus E, que este es un virus de ARN sin cubierta. Este viene siendo inestable a condiciones ambientales extremas y su transmisión ocurre de manera predominante por la vía fecal bucal, aunque también se puede dar en menor frecuencia por la vía parenteral, intrauterina y perinatal. Esta puede ocasionar infecciones en forma de brote epidémicos, pero también enfermedad de forma esporádica y su periodo de incubación viene siendo de 30 a 60 días.
La hepatitis E es más frecuente en adultos que en niños y pues tiene una tasa de mortalidad muy alta en mujeres embarazadas. Siguiente. Y ya por último se cuentan con el virus G y el virus TT. El virus G, también llamado virus GB, es un nuevo grupo de agentes infecciosos que se ha relacionado de modo filogenético con el virus de la hepatitis C. Entonces, este es un virus que va a contener ARN y está incluido en la familia Flaviviridae. La vía primaria de diseminación viene siendo la transfusión, pero también puede darse por trasplante de órganos, por drogas inyectadas, por hemodiálisis, así como relaciones homosexuales. Y la transmisión transplacentaria viene siendo más rara y pues todavía no se conoce el periodo de incubación de este. Y ahora ya el virus TT, llamado así porque es transmitido por transfusión, tiene una distribución mundial. Este se ha detectado en el 50 al 95% de los individuos sanos y se han identificado 2 vías de transmisión que vendría siendo por transfusión sanguínea y por la vía fecal bucal. Y en esta la transmisión transplacentaria es posible, pero es muy poco frecuente, es más rara y pues viene siendo independiente de la carga viral. Este se ha encontrado en niños con hepatitis B y C crónicas, pero su presencia, pues, al parecer no exacerba el daño hepático en los niños y se cree que puede ser la causa de anemia plástica y de trombocitopenia. Siguiente. Bien, continuando con la promoción a la salud, se tienen que llevar a cabo pues procedimientos de vigilancia y de control de la hepatitis, específicamente para la hepatitis A, que vendrían siendo pues proporcionar agua potable y dispositivos adecuados para el tratamiento de los residuos humanos, investigación de fondos marinos donde se cultivan los crustáceos, el control de la incidencia de la enfermedad, así como la determinación de la causa de la infección. Siguiente. También se tiene que llevar a cabo pues la identificación de los contactos del caso índice para una profilaxis postexposición, una detección de brotes epidémicos y por último la contención de la propagación. Entonces, además de promover todas estas medidas en todos los niveles de saneamiento ambiental y familiar, también va a ser necesario promocionar el autocuidado de salud en el seno familiar y en la escuela, así como pues concientizar al personal que trabaja en los hospitales, en los bancos de sangre o bien en los centros de salud dental para que lleven a cabo todas estas precauciones. Ya hablando acerca de la siguiente, por favor, de la protección específica, van a existir ciertos grupos de riesgo que tienen mayor probabilidad de infectarse por hepatitis, que vendrían siendo pues las personas que mantienen un contacto sexual y familiar con los pacientes infectados, el personal sanitario, los viajeros a países de alta endemicidad, personas que viven en regiones endémicas y, como ya se había mencionado, los niños y el personal de guardería. Es por eso que se tiene que tener se le tiene que dar mucha importancia a todos estos grupos. No sé si continuar. Yo creo que ahí la dejamos, Luz. Ok. Por el tiempo, ¿no? Ya son las 11. Sí, ok, les iba a hacer comentarios con respecto a tuberculosis y después de hepatitis, pero pues la dejamos para la siguiente porque ya ahorita ya es tiempo de irnos. Bueno, gracias. De acuerdo. Nos vemos mañana. Ok, gracias. Gracias, doctor. Bye bye.